Bienvenidos a la segunda parte del programa Sustancias, Adicciones y Chamanería. Agradecemos su atención y esperamos que lo disfruten. Bueno, hace rato hablábamos un poco de la cultura y... ¿Ver ese separador de libros? Fue un regalo de una amiga muy querida, muy lindo, inspirado en una idea que ahora desarrollo. Saludos a Ale. Está genial. Pues pensaba en la cultura, en cómo precisamente es más enemiga que amiga, ¿no? Por ejemplo, el uso de la palabra droga es una expresión cultural, porque, pues bueno, si fuéramos químicos, usaríamos la palabra que designa cada fármaco para hablar de cada sustancia en concreto, ¿no? Pero al estar inmersos en una cultura que la sataniza, pues se le da lo importante un lo simbólico, sí. Ajá. El contenido cultural que quieras. Sí, claro, sí. Porque no nos dice mucho realmente eso. Te puede decir, mira, como empezamos, ¿no? Mira, esto es tetrahidrocannabinol y esto es cannabidiol y ahí acaba el programa. Y realmente no se agregó absolutamente nada al mundo. Sí. Sí, entonces es muy importante eso, tienes razón. Yo lo que estoy buscando es sobre justamente qué significa culturalmente el arquetipo de la bruja. Entonces estoy buscando lo de Michelet, pero no lo encuentro. Entonces, sí, lo encontré. En lo que lo buscas, pues sé que, o sea, quizá nuestra audiencia no está tan familiarizada con algunos términos, por eso los invitamos a revisar el rizoma ahí en las carpetas, va a encontrar un montón de conocimiento y va a poder llegar a las lagunas y sobre mentales. todo también para que agreguen eso, o sea, desde luego, es que si pueden encontrar algo ahí, genial, pero lo importante también es, si tienen algo, agreguen, por cierto, no solo es lamentando y dando, ¿no? Y bueno, ahí entre los libros del rizoma van a encontrar temas de psicología, antropología, mitología, relaciones con los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Pues básicamente son estas ideas generales que sirven de modelo para, podríamos llamarlo, casos de Arlet. Tengo aquí una anotación precisamente del libro de Jung, en el que define el arquetipo como es una primera imagen, ¿no? Experiencias, aprendizajes, situaciones trascendentales, aprendidas en tiempos remotos, las cuales se conservan para reconocer y dar sentido. El arquetipo del bien, el arquetipo del mal, el arquetipo de lo chamánico, lo misterioso. Interesante, por ejemplo, Astilla, perdón que te interrumpa, pero es que es muy interesante. Sí, lo que hace, y va en relación también con que no sabemos qué sucede cuando usamos una tecnología, es que por la literatura, el cine, etcétera, lo que hacen es justamente maquinar esos arquetipos, ¿sí? Y además de que nosotros tratamos de poner un arquetipo no nada más que sea positivo, sino que al mismo tiempo critique esa noción de arquetipo, lo que intentamos hacer es encontrar las palabras adecuadas justamente para hablar de los arquetipos que nos rigen, porque muchos de los arquetipos que nos rigen son ineficientes. Son eficientes en el sentido de que encarnan cierta fuerza, cierto tabú. Bueno, es interesante porque o sea, si no existiera la prohibición, si no existiera el tabú, también el despertar de esa fuerza prohibida, arcaica y demás, no existiría, ¿sí? Parece como si estuviéramos envueltos en una contradicción, que tuviéramos que a lo largo de toda nuestra vida pensar, pero esa contradicción es justamente de ver que las prohibiciones no nada más pueden ser barridas por la educación, por el esfuerzo intelectivo que puede hacer cada persona, si se le rodea, se le provee fácilmente de opciones, ¿no? Sino que justamente algo mínimo en nuestra generación, mínimo, y lo digo porque justo estamos observando, me recuerda la anécdota que contabas sobre los alcohólicos estos que
del Jeep, es que lo mismo estamos haciendo, o sea, esta laguna, este oasis, Marcela se nos fue, entonces no sé si la conversación se pausó. Sí, yo creo o que a lo mejor sigue, yo creo que voy a seguir. Ahí está. Entonces a lo que voy es, esa laguna es el mundo, nuestra tierra. Sí, sí. O más bien, o no nuestra, porque fíjate, ahí estamos diciendo que es nuestra. Más bien nosotros pertenecemos a ella. Sí, para mí fue un apocalipsis, una revelación. Es otro arquetipo justamente de Gaia, por ejemplo. Y Gaia es Telus Mater, la tierra. Y como paréntesis, John Dee, el matemático de Isabrino, decía que Gaia, Telus Mater, la tierra, solamente se casa con, es posible casarse con el cielo, que el cielo es el arquetipo del dios masculino, y la unión de eso es a través de las matemáticas. Y eso es otro tema. Pero el paréntesis lo decía porque es vital hacer un replanteamiento ante las desmesuras que se han ido acumulando para llevar a una desestabilización ecológica que requiere justamente de pensamiento, es decir, no nada más ciencia en el sentido en que entendemos, sino método científico en el sentido de que se intentó, se hizo. Y a lo que voy con eso es qué significa el método científico. O sea, di el rol de vuelta porque habíamos hecho un corte que continuaba con lo del método científico. Y por eso quería citar a Michelet, porque él habla de las brujas. Y las brujas, en realidad, es más complejo de lo que pensamos que sucedió, o que podemos decir, o que nos enseña el aspecto de la bruja a través de la historia. Dice Bataille sobre Michelet en la literatura y el mal, que, bueno, en primer lugar, Bataille está encontrando este movimiento que se despierta a través, por ejemplo, del sacrificio, ¿no? Porque el sacrificio en realidad es uno de los arquetipos fundadores de cualquier comunidad. Bueno, eso ya es generalizar, desde luego, pero sí es notable que existe el arquetipo del sacrificio y el ritual en muchas culturas o en muchas comunidades. ¿Y por qué? Esta es la pregunta. Y qué curioso que corresponde al día de hoy cuando subí la película esta de El Evangelio según San Mateo, porque allí lo que vemos es un buen ejemplo de una excelsa realización de la visión del arquetipo del sacrificio. Y por ejemplo, con Belatar, en el tango de Satán Tango, lo que vemos es no nada más del sacrificio, sino una forma del sacrificio muy interesante, que es la resurrección. No, la resurrección no, porque eso hubiese sido bueno y no lo hace, ¿no? Lo que hace es el sacrificio de justamente el cordero inocente que va a redimir los pecados de los demás. Porque ahí lo que tenemos es una comunidad en Hungría, más bien los restos de una comunidad en Hungría, y lo que nos dice es, vean a su alrededor y verán que no existen más que restos de comunidad, no comunidad, existen puros restos de comunidad. Y lo que hace en esa película es justamente la muerte de Stike, la hermanita de uno de los gángsters niñitos que quería ser gángster, Afa diciéndole que le dé todo su dinero y que lo va a plantar y va a crecer un árbol. Bueno, el caso es la niña muere y a partir de ahí es como si todos, el doctor que solo bebe alcohol y pesa como 300 kilos, la madre cuya hija es la que se suicida, que es, a eso voy con el ritual y demás, que es el arquetipo fundador y que es que también solo va a la cantina o el
o el otro arquetipo, el payaso que cuya esposa lo deja cornudo con el no. O sea, lo que tenemos es la pura decadencia total, ¿sí? Pura decadencia. De que después lo va a utilizar interesante. Bien, pues esa película, el estudio de el sacrificio. Entonces la niña muere y es lo mismo que en el cristianismo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo surge, emana a través de la comunión. Y la comunión es entonces lo que fundamenta una comunidad. Comunión, unidad. Pero han sido muy ineficientes. En realidad no es para lo que estamos con posibilidades de explorar, porque lo último, lo que tenemos ha sido también el método científico. Y entonces lo que hace aquí Bataille es decir, fíjense Michelet, y Michelet lo que estudia es cómo ha existido un tipo de existencia donde existe esta fuerza del ritual, de lo sagrado. Aquí entra Leado otra vez, porque hay una diferencia entre lo profano y lo sagrado. De hecho, Bataille es muy interesante cómo utiliza eso para hablar sobre el capitalismo, porque en la parte maldita, y Brass también está ahí en el drive, lo que dice es, bueno, sí, en la aristocracia lo que hacía era hacer un gasto improductivo, pero vivía con cierta armonía, no en armonía, pero en cierta armonía con el trabajador. Y en realidad lo que hace la actualización hacia el capitalismo es que ya no, esas ganancias ya no se utilizan para hacer un gasto improductivo que signifique un glutito de la sociedad, la comunidad, bajo cierto ritmo. Lo que es seguir invirtiendo eso en el aumento de los medios de producción. Es decir, no hay un gasto improductivo. Es decir, no hay ningún tipo de espacio sagrado. Hay puro gasto productivo, hay puro espacio profano y toda la otra posibilidad humana que está siendo prolongada con ciertas tecnologías actuales, pues se olvide o se lleve a este tipo de cosas como en Estados Unidos, que tienen su forma y demás. Entonces, es La Bruja, por aquí está, ya no lo voy a leer porque ya hablé mucho tiempo, pero La Bruja lo que hacía era la investigación de las plantas. Entonces, es decir, un tipo de biología, un tipo de alquimia. Y la alquimia también Jung, lo digo por lo de Jung, tiene un libro muy interesante de psicología y alquimia. Muy interesante. De hecho, exactamente. Y como hablabas también de McKenna, si no me acuerdo ahorita, no sé por qué, pero también quiero recomendar que McKenna lo que recomienda para poder saber más o menos qué significa el que existe algo llamado dietilamidazol lisérgico es recomendar psicología y alquimia. Porque psicología y alquimia, el objetivo de psicología y alquimia es la unión de opuestos. Uno de los temas centrales de la alquimia. El trabajo de Jung es trabajo justamente para reconciliar lo otro, la unión del opuesto, ¿sí? Con este momento de la vida moderna. Sí. Fíjate que me gustó mucho de todo este análisis que hiciste sobre cómo se va en pro de una ganancia o de beneficios económicos deshaciéndose de lo sagrado, ¿no? Y tenemos como, por ejemplo, si hacemos
paralelismo entre cómo era el consumo de sustancias hace miles de años en comparación de cómo es ahora. O sea, son dos cosas distintísimas. Perdona que te interrumpa, pero sí, es una muy buena idea esa, porque por dos lados. La más interesante el inicio, o la más formal el inicio, que es en el pasado no se puede concebir algo así llamado como consumo de sustancias. No. Porque esa es una idea que tenemos ahorita. Sí. Hay un consumo de sustancias. Pero no podemos pensar lo que pensó un azteca o lo que sea. Pero seguramente es posible que no haya sido consumir sustancias. No había una categorización, solamente era una planta. O sea, estábamos hablando de que comer perejil. Pero no estábamos hablando de nada más porque para nosotros una planta es solo una planta. Sí. Pero en realidad una planta puede ser no solo una planta. Puede ser un organismo extraterrestre de funciones extraterrestres, en el sentido de que es puede ser una cosa. Ahí está el libro de Hoffman los de Hoffman mejor, para que se pueda observar. Por ejemplo, en India, ya que hablaban de la cannabis, por ejemplo, en India la cannabis era Shiva. Y imagínense que aquí en México dijera tu abuelita, no es albur, pues, pero la cosa de la abuelita está como latente. Tú hablas. Digamos que mi abuela dice mi abuela, su abuela, porque en mi caso es su casa. Ya, mi abuela dice no sé, Jesús es el hongo de Psilocybe cubensis, lo cual me imagino ahorita que lo digo que puede suceder y sucede realmente en terrenos de la montaña mazateca, ¿no? Porque ahí está un libro también en el Umbral de Fernando Benítez, que era un periodista que fue a conocer los rituales de los pueblos originarios antes que mexicanos, y en la crónica que hace de su experiencia en la Sierra Mazateca es justamente de que Jesús es el hongo, ¿no? Que nace allí, y no es cualquier cosa. O sea, no es nada más una planta, es otra cosa. Es lo sagrado y es tabú. Y es únicamente reservado para el espacio sagrado. Nosotros no tenemos idea. La sociedad moderna no sabe y no concibe qué significa el espacio sagrado. Sí, miren, para poner un ejemplo de esto, les digo, bien haces la precisión de que no sabemos cómo piensa en Azteca, no sabemos cómo pensaban los griegos que asistían a los rituales eleusinos, ¿no? Pero al menos a través de la antropología o estudios especializados en materia de historia, claro, de química, claro, y de las culturas antiguas, podemos más o menos reconstruir o atisbar lo que pudo haber sido, ¿no? Entonces, vamos a hacer estas comparativas. Yo soy un joven de la antigüedad, no sé, voy a poner el caso mexicano porque hay muchos paralelismos entre esas culturas, ¿no? Entre la griega y la azteca. De hecho, las dos culturas interesantes que se desarrollaron en dos lugares completamente distintos, pero construyen una cultura con un panteón, con estas pirámides, centros ceremoniales dedicados a sus rituales, y también sostienen un culto, ¿no? al consumo de diversas sustancias para propósitos sagrados religiosos. Y bueno, para ellos no era algo que podías ir a comprar en la tiendita, o sea, tenías que tener una preparación, tenías que tener cierta predisposición espiritual a asistir a estos eventos, ya sea en el caso de la cultura griega. Tenemos el límite escenario, por ejemplo, del chamán, que tiene que estar alejado, que tiene que estar bajo ciertas privaciones, bajo cierta educación, desde luego, sí. Está designado, tabú. Es lo opuesto a ir a la tiendita, sí. Sí, y recordemos que ellos no tenían acceso a internet, tenían tanto conocimiento del mundo como era, entonces prácticamente los chamanes venían a hablarles de lo desconocido, de lo indefinido del cosmos entero. Entonces asisten a estos... Fíjate qué interesante, porque no tenemos chamanes, pero tenemos
tenemos cosas llamadas hospitales psiquiátricos. Sí. Y nuestra incomprensión de estas cosas hace... Ahí está el libro también, Miguel Drive, Historia de la locura en la época clásica, de Michel Foucault. Y bueno, también... Para que veamos que no sé. Esto como condiciones generales de actividad, o sea, tiene que tener una preparación espiritual, tiene que le respeto y veamos qué relación tiene con la sustancia. En el caso de México, pues la ingesta de hongos es una relación directa con la naturaleza. Ves el hongo que crece en las montañas y le rindes respeto y tributo y entiendes que es un fenómeno, algo que está en el entorno, que tiene cierta vida independiente a la tuya. Y en el caso de los tres vecinos, la selección de los diversos granos que se usaban para preparar el quiqueón era algo muy artesanal, realmente tenían una relación directa con la sustancia. A través de y todo esto se heredaba, era conocimiento que transmitían tus familiares, prácticamente como todo el conocimiento. Pues era justo lo que los configuraba como comunidad, ¿sí? Porque era lo que los hacía. Y aquí ya no quiero hablar más de lo que pudiera haber sido en la antigüedad, porque les digo, eso es solo para que se hagan una idea. Y ahora comparemos estas posibilidades con las que tenemos ahorita. Ahorita vas, agarras tu teléfono, le mandas un WhatsApp a tu dealer, oye, tráeme un 50 de mota, y llega en una moto y te trae algo que ni siquiera sabes qué es, y lo vas a consumir nada más para sentarte a ver películas bien volado. ¿Y qué clase de conexión hay con nada ahí? Bueno, a eso voy también. Cuando decíamos que no sabemos qué significa esto, no sabemos usarlo, y además estamos en una sociedad con poca consideración para estas cosas por justamente su configuración de intereses económicos bajo ciertas aspiraciones hedonistas, filosóficas o hedonistas, sí, pero desde luego justamente me refiero a eso, ¿no? Justamente nos referimos a eso, que hay un problema, ese problema, y se requiere educación, es decir, se requiere, yo decía, no sabemos qué puede pensar un azteca en el sentido justamente de que no podemos pensar lo que pensó un azteca, pero con eso quería profundizar más al decir de que necesitamos leer qué pensaban, porque puede ser algo que nos diga entonces por qué yo pienso de esta otra forma. Y lo interesante es... Fíjate, antes de que prosigas y para continuar todo lo que tiene que venir, forzosamente tiene que venir a hablar de un tema que le encantaba a Terence Máquina, la conciencia. Creo que aquí es donde ya empezamos a tocar el terreno de los intereses políticos de los cuales estas clases de sustancias se prohíben, o incluso las posibilidades que nos ofrecen, ¿no?, estas tecnologías. Y precisamente acerca de ser consciente de por qué piensas lo que piensas, ser consciente de la realidad en la que estás inmerso está complicada de esta manera. Y por ejemplo, Artaud, para buscar una salida a eso que dices, vino a México. No nada más porque no tenía dinero o porque consumió mucha heroína. Y por cierto, ahorita que digo heroína, no hemos incluso iniciado con la clasificación de ¿Qué queda al final en las recomendaciones para la gente? Bueno, más a grosso modo, para hacerlo después, pero para iniciar de una vez, a grosso modo es y no porque lo quiera introducir así nomás, sino porque es necesario para el tema. Lo dije, mencioné eso porque iba a mencionar a Artaud y ya tengo que, ni modo que deje a Artaud así como un heroinómano o algo así. Tengo que como un imbécil, presentarlo realmente como se debe, ¿no? Sí, no, porque si no se pueden ir con la finta. Nos podemos ir con la finta. Que, bueno, hay ciertas sustancias, bueno, más bien el mundo está hecho de sustancias, el mundo, y hay relaciones entre esas sustancias, hay configuraciones, hay intensidades entre esas sustancias, y
lo interesante es, por ejemplo, en la química, decía Paracelso, es el estudio de las sustancias. Y de hecho es como el plato de oro de la alquimia. Y no se diga de la química. Entrar al conocimiento de qué es lo que, si mi organismo se agencia con esa otra llave, entonces qué cambios sistemáticos, fisiológicos puede resultar. El estudio de eso, como decía, desde Bataille, lo hace Michelet con la bruja y demás, y lo que sea, y con todos los que él estudia, que es en la literatura y el mar, por ejemplo. Pero a lo que voy con Artaud es que hay cierto tipo de sustancias. Artaud vino justamente de esa sociedad podrida, buscando una sociedad viva. Al decir podrida me refiero al desconocimiento de la química, y con eso me refiero a que existen, bueno, en primer lugar hay una indeterminación, hay una mala categorización de estas cosas, en primer lugar, porque se puede decir una palabra, por ejemplo, que hace, bueno, la digo porque existió y demás, enteógenos, hay otra que es psicodélicos, hay otras que es hay formas muy imprecisas de hablar sobre esto, pero están esas cosas que podemos poner de este lado. Por otro lado están los narcóticos, y los narcóticos son justamente las sustancias que, en lugar de poder prolongar una posibilidad de totalización, en términos de McLuhan, de la sensibilidad humana, es lo contrario. La antípoda es el narcótico. Y lo interesante es que Mircea Eliade, el que mostré el libro, habla de que el chamanismo es algo muerto cuando usa narcóticos. Pero ahí vemos justamente su falta de conocimiento de la química actual, porque estas sustancias de las que nos referimos específicamente al hablar como psicodélicos antiógenos no son narcóticos. No son narcóticos. Y por lo mismo sus términos de su estudio del chamanismo deberían ser revaluados en ese sentido, pero existe esta separación, ¿sí? Esta cosa y esta otra cosa. Y entonces Artaud quiere hacer el paso de esto a la otra, o quiere descubrir qué hay acá, y por eso quiero mencionar rápidamente una cita de él. Esto está recopilado en México, El viaje al país de las tarahumaras, Fondo de Cultura Económica, pero fue publicado en un artículo en Universal, marzo 13 del 38. Artaud habla sobre María Izquierdo, la pintora mexicana, y se llama México y el espíritu primitivo, María Izquierdo, y dice Artaud: hay en México una planta principio que hace viajar por la realidad. Es por medio de esta planta que un color infinitamente estirado se disuelve hasta confundirse con la música de donde proviene. Y esta música persuade a las bestias que aúllan con la sonoridad de un metal golpeado con un martillo. Se comprende la adoración de ciertas tribus de indios de México por el peyotl, que no vuelve los ojos maravillados como el vocabulario europeo me enseña, sino que posee la extraña virtud alquímica de transmutar la realidad, de hacernos caer verticalmente hasta el punto en que todo se abandona para tener la certeza de que se vuelve a empezar. Por medio de esta planta se asalta por encima del tiempo, que exige miles de años para convertir un color en objeto, reducir las formas a su música, devolver el espíritu a sus fuentes y vivir lo que se creía separado, que es lo que decíamos con la filosofía, ¿no? Me ha parecido que las acuarelas de María Izquierdo, bueno, aquí ya se mete pues en María Izquierdo también, participan por lo menos de cierta medida de este espíritu. Tal es la razón, y el arte también de los huicholes y demás, o los códices, por ejemplo. Tal es la razón por la cual he traído a Francia. Ya después que va a Francia se escribe esto. Es de este espíritu, tal es la razón. Es verdad que este espíritu ya no es puro, y si aún quedan en México escasos, pues este viejo espíritu es el indígena de México de hoy y hace lo imposible porque desaparezca. Nosotros hacemos lo imposible.
todo porque desaparezca, de hecho, justo por la incomprensión y demás. Como los mestizos en las ciudades, aquí hablar de nosotros, que tienen que luchar entre dos sangres, no pueden matar su sangre roja, se empeñan en destruir en ellos todo lo que pueda subsistir en ellos de espíritu rojo, haciendo alusión aquí desde luego a a lo que después Samuel Ramos dijo en el perfil del hombre y la cultura en México, de querernos negar a nosotros y continuar todo. Y esto lo hacen con un miedo enfermizo de no ser de su tiempo. Nos queremos negar a nosotros mismos, aunque de pura raza indígena, mara izquierda y demás. Y entonces dice Artaud, ya para terminar también con esto, o seguir a lo que sea. Dice Artaud que él viene de un lugar podrido, que está en punto de la Segunda Guerra Mundial, que la cultura más alzada, que da origen a un pensador de la altura de Heidegger, pues enseguida, y con Heidegger encima, están a punto de crear un holocausto judío con la más tranquilidad, con la más orgullo posible, y que por fin entonces ya lo podemos hacer. ¿Qué viene a buscar Artaud? Al parecer no quiere ser sentado, pero dice que viene a aprender de un conocimiento que fue interrumpido, es decir, el científico fue interrumpido con la llegada del cristianismo, ¿sí? Y que puede que, y si lo encuentra en la Sierra Tarahumara, puede que aprenda algo de los médicos, cantantes, ya lo encontré, pretende llevar, dicen, vine a México, dice Artaud, porque la sangre india de México conserva en antiguo secreto de raza, y antes de que la raza se pierda, el secreto que hay que arrancarle a la fuerza, porque el México actual quiere copiar a Europa. Bueno, ahora queremos copiar muchas cosas, pero sí, en ese momento copiaba Europa. Y para mí es la civilización europea la que debe arrancarle a México su secreto. La cultura, no a este secreto específico del que estoy hablando, pues no que copie lo que estamos haciendo ahorita. La cultura racionalista de Europa ha fracasado. Y he venido a la tierra de México para buscar las raíces de una cultura mágica que aún es posible desentrañar del suelo indígena. Pues ¿dónde estamos? Eso fue Artaud fue hace 20 años. No, ¿dónde estamos? No, nada más estamos en la legalización. Regularización. Estamos antes que eso, ante la necesidad de compartir un mejor tipo de conocimiento. Sí. Fíjate que con todo esto que argumentas, hasta hace pocos años empecé a revisar los textos de Miguel León Portilla. No pude ver si estaban ahí en Rizoma, pero... Hay poquito, pero hay que estudiarlos. Sí, es fundamental revisarlos. ¿Por qué? Porque, sí, como bien menciona Artaud, desconocemos nuestra propia raza, desconocemos nuestro propio legado cultural, histórico, y tan fundamental con esto del misterio del que habló Artaud, que vamos a hablar más adelante sobre las posibilidades y las necesidades que tenemos para exportar al mundo, quizá la única alternativa o esperanza respecto a la podredumbre que nos trae este sistema. Hemos hablado acerca de la legalización en un inicio del programa, pero yo al menos debo expresar que no estoy a favor de la legalización. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho este sistema es tomar el concepto del consumo de sustancias enteógenas o psicoactivas y devolverla profanamente, y devolverla como un producto de consumo. Ahora las devuelven, candy shop, ya no hay nada sagrado en ello, ya no hay nada trascendental en ello, solo es un producto de consumo más. Incluso le creó una cultura para que se pudieran por completo olvidar que había algo en las series de Netflix que se están produciendo actualmente, ¿no? Entonces, yo estoy en contra de la
despenalización. ¿Por qué? La están poniendo al público como un producto y les crearon una cultura para hacerlas banales, para hacerlas intrascendentales, desaprovechando y quitándole malintencionadamente el potencial milagroso que tiene para devolver un sitio de comunidad o de conciencia plena. Es más interesante hablar de las culturas mesoamericanas y de las posibilidades que tiene este legado cultural misterioso del que menciona Artaud, para curar la enfermedad del hombre moderno que se encuentra sin espiritualidad y sin sentido, que ha perdido por completo su conexión con lo divino y con su madre tierra. Pues bueno, aquí se me hace preciso mencionarles el por qué, cómo llegué, al menos en mi experiencia, a consumir esa sustancia y con qué propósito. Pues primero, en la etapa universitaria, como siempre, tienes acceso a más cultura, a ideas un poco subversivas que critican la forma en la que estás viviendo. Entonces, por ahí pues, llegamos a textos interesantes. Y pues vaya, México es un narcoestado también, no es como que sea muy difícil conseguir sustancias en este país. De hecho, quiero dejar algo muy claro, las drogas han estado presentes en toda la historia y el desarrollo de esta humanidad. De hecho, me atrevería... Han estado antes, sí. Claro sí. Y señora, muy probablemente... Nos anteceden, es decir, sí. Usted probablemente que nos escucha ya ha probado alguna droga. De hecho, es muy probable que sí haya sido. Perdón, pero tengo que hacer una agregación, porque lo que decías es que, bueno, en Estados Unidos existe una gran paranoia por crear lo que ellos llaman mercado, ¿no? Sí. Y justamente han aproximado este tipo de cosas que estamos hablando a la creación de un mercado y demás, y crear una oferta, legalizando o haciendo todos los trámites legales necesarios y demás. No nada más como profanación, sino como si no fuera palabra. Era mercado. ¿Qué iba a decir el mercado? Ya les damos unos skips. Bueno, hay muchas cosas que iba a decir sobre el mercado. Voy a empezar con esta. Muchas de las prohibiciones también son con la necesidad de crear también una mayor ganancia de mercado. Y no nos sorprende encontrar en libros de historia que muchas guerras, por ejemplo en Latinoamérica y por ejemplo en nuestros lados también, han sido justamente legalizar algo para obtener más fondos en mi institución que está justamente luchando contra el narcotráfico. Bueno, aquí en México pues tenemos un expresidente narcotraficante global, para empezar. ¿Cuál de todos? México es un narcoestado, sino porque los gobiernos doblan la cabeza ante los problemas con el crimen organizado, ¿no? Sí. Yo me cuesta pensar que sea un narcoestado perfecto. No salgo Mancera. Creo que puede ser muy interesante. Siento que sí es un narcoestado, pero no porque la corrupción esté al punto de decir, ¿saben qué? Ya nos vamos a inclinar y vamos a darles el pase libre a los narcotraficantes. Y sinceramente no creo que sea por elección. Yo pienso que hay un poco de buenas intenciones en el fondo de cualquier funcionario, inclusive policía. Sin embargo, pues podemos encontrarnos en situaciones tangibles como lo pudieran ser amenazas, extorsiones. O sea, sí, estoy de acuerdo que es un hecho que es un narcoestado. Sin embargo, o sea, es diferente que yo en este momento te diga, es que soy una verga y
me tienes que pagar $1,000,000 y si no te la pelas. Eso es diferente a yo estar junto a ti, te estoy apuntando con una pistola y te voy a decir dame $1,000,000. O sea, yo pienso que esto es más que nada bajo muchas amenazas que empiezan desde policía municipal hasta el presidente de la república. O sea, simplemente se está desbordando tanto el crimen que ya el crimen puede más que el propio gobierno, ¿sabes? Sí, entiendo tu punto y en ese entonces, para explicar mejor, sí, no es un narcoestado, porque obviamente el presidente de la república, no es excepción, aparentemente no es un narcotraficante, pero sí podríamos ponerlo como uno, al narco como uno de los poderes de la Unión prácticamente, ¿no? Incluso superior al legislativo. No, superior, muchísimo. Porque pues el legislativo, ni siquiera sabemos quién es el líder de la, ¿no? el que rige la Suprema Corte de Justicia, pero sí sabemos los nombres de los capos más poderosos de este país. Sí, de hecho, pues pensamos en el inicio de Estados Unidos, tuvo que crear un gobierno para fundar su propia vida, después hacer un exterminio brutal también, ¿no? De pobladores de América y demás, pero esencialmente trabajan para sistematizar su propia vida. En México ha sido un tema de conquista y de aprovechamiento personal desde el inicio. Eso no va en contra de que justamente tengan que surgir el proyecto de hacer transición hacia una forma de vida más ética, que es el proyecto que tratamos de, o bueno, democráticamente se eligió justamente hace poco, desde luego. Pero lo que quiero decir con esto, y ya me acuerdo de lo que iba a decir con el mercado, es que hemos traicionado nuestra forma de vida a través de categorías muy pobres. Por ejemplo, esto del mercado que decíamos. Uno de los grandes mercados en Estados Unidos justamente de medicinas y demás, prescripciones o consumo de las grandes farmacéuticas, es el consumo de los derivados del opio. Y aquí está el gran ejemplo justamente de cómo este mercado o cómo esta sistematización de sustancias humanas en Estados Unidos no nada más es un problema actual, sino que nos alerta de cómo es ignorado todo este conocimiento de relación con sustancias. Por ejemplo, a nosotros no nos puede parecer extraño que dentro de algunos años comience a fortalecerse la adicción al fentanilo, una droga sintética, porque ahora en Estados Unidos o en el norte de América ya no es necesario hacer contrabando de sustancias de carácter o de proveniencia natural, sino que ya es posible, y ni siquiera con los derivados del opio de forma natural, sino con un producto que no tiene ninguna relación con ninguna planta, que se puede fabricar en un laboratorio, cuyo volumen de producción en corto tiempo es asombroso en comparación con las otras sustancias previas. Y entonces tenemos la creación de nuestro máximo enemigo, que es el tener acceso a todo lo que nos disminuye como seres humanos. Y con eso también me refiero al azúcar, y es un gran ejemplo que ahora para empezar, pero desde luego se tiene que hacer más y se está haciendo más, pero para empezar con el etiquetado frontal, ¿no? Y demás cosas que hablamos desde el inicio también. Sí. Fíjate que de eso del azúcar, se me había olvidado hacer este comentario, pero siempre que se habla del daño que te provoca una sustancia, por ejemplo, en el caso de la marihuana, ¿no? ¿Qué daño? Hay dos tipos de daños, el daño mental y el daño a tu organismo, o de la psilocibina, ¿no? Que su daño mental es ahí, pues, como nunca lo he probado. Pues con la psilocibina es interesante, sí. Es muy interesante porque incluso en dosis muy pequeñas, experimentalmente lo que produce es mejorar la visión.
Dosis muy pequeñas. Y el daño al organismo es nulo. De hecho, es la sustancia menos dañina, eso es otra cosa. ¿Cómo, aterrizando ya todo esto, cómo sé qué consumir? Y con esto me refiero a qué vitaminas necesito, a qué minerales necesito, qué cosas plantar, qué cosas comprar, qué manzanas comer, cuándo, a qué horas, cuándo tomar agua. Y desde luego, en todo este espectro, este tipo de tecnologías. Porque lo interesante es que los compuestos más intensos, y esto es hablando con el método científico, no con, ¿cómo se puede decir? Con empirismo propio, ¿no? Es el DMT, la dimetiltriptamina, pero no la ayahuasca, que es el brebaje, ¿no? Que se usa en mezclas de otro tipo de planta combinada y demás, sino el fumado, porque es de acción corta, en primer lugar, corta, y eso es un indicador. Si esta sustancia me provoca un efecto muy prolongado y después deja efectos adversos o resacas o qué sé yo, significa que hay una incompatibilidad más grande que lo otro, que lo que requiere menos tiempo de acción. Qué interesante. No sé si alguien alguna vez el DMT hace eso. Sí. Es horrible estar un DMT, 15 minutos después, otra vez, esto no es hablando con empirismo propio, pero lo que encontramos en los libros es que 15 minutos después el efecto va a haber desaparecido. Desde luego vas a tener una necesidad o una imposibilidad de poder categorizar todo lo que no se pudo categorizar en ese momento. Pero no, es interesante, hay como una conexión entre la llave y la cerradura, entre lo que existe afuera y lo que existe adentro también, que sucede de forma natural y que nos pone el ejemplo de partida de qué significa una tecnología verdadera, una alquimia que los alquímicos hubieran soñado, una cosa, sustancia material que a través de su contacto permite una mayor visión de topologías desconocidas y demás. Es el arquetipo de la piedra filosofal, por ejemplo. Sí. Fíjate que eso con el azúcar, el azúcar en cambio, o sea, no solo tiene daño fisiológico, ¿no? Sino histórico. También tiene un impacto psicológico. También tiene un impacto psicológico. Eso está muy cabrón porque nadie nunca habla de esto. Pero el azúcar fomenta claro, que las personas... Otra cosa, la gente no anda por ahí diciendo estoy drogado con carne roja, tabaco y televisión, pero lo está, ¿sí? Claro que sí. Pero esto precisamente es por la concepción social que tenemos de droga. O sea, ya lo hablamos antes. No se considera droga... Claro, lo que estamos hablando es crítica de los símbolos. Sí, claro. Puede seguir así. Y bueno, en el caso del azúcar, estaba leyendo ahí unos ensayos y pues en la psicología hay algo que se llama la postergación de la satisfacción inmediata. Okay. Se hicieron estudios con muchos niños. Es algo behaviorista, ¿no? Sí, ajá. Pero es interesante pues porque se analizó que las personas que pueden resistir a tomar la recompensa inmediata, a la larga pueden tener mayor concentración, pueden tener o poder, ¿cómo se dice?, más empeño en sus tareas. Y bueno, el azúcar te deshace eso, o sea, lo consumes y luego quieres más. Fíjense, les voy a poner un ejemplo, una experiencia. Otra vez voy a hablar de mis experiencias con las sustancias. A mí me gustaba mucho los Fruit Loops de niño. Claro. Sí, en mi casa compraban 2 cajas y no sé, agarraba un tazón y me lo comí entero y no podía resistir por otro. Me acababa yo solo las cajas de cereal. Entonces ahí pude hacer un Insta y decir, oye, no está bien que consuma tanto cereal. Entonces ya me puse a investigar. Estaba drogadísimo el azúcar. Todavía más. Sí, está súper colocada en azúcar. Y después me puse a ver la información nutrimental y dije, no manches, o sea, investigué en Wikipedia qué chingados era todo eso y dije, esto es pura mierda y porque soy adicto
crítico a esto, reflexione, ¿no? Todavía más triste porque lees de dónde es elaborado estos países y están elaborados en Centroamérica, ahí en el triángulo de estos países que quieren ir a Estados Unidos, y el país dueño de estas empresas es Estados Unidos. Entonces bueno, ese es otro tema, pero bueno, una vez que hice este insight de decir, oye, si no puedo resistir a andar cómico, entonces le dije a mamá, por favor, esto es una adicción, ya no compres. Y es muy interesante. Y eventualmente pude deshacerme de los cereales, y ya no como cereal desde hace varios años, ya como pura avena, mucho mejor. Es importante comer cereal, pero sí, justo avena, cebada, trigo. Sí, me refería a estas basuras. Y luego todavía les ponen juguetes, o sea, todavía, o sea, ni siquiera el dealer ni siquiera le pone juguetes. No es suficiente con el incentivo mental de la reacción química que te da el azúcar, o sea, todavía te retroalimentan más con un incentivo físico, un juguete, algo que un niño añora. Está cabrón. Pero fíjate, la conclusión de esto es que este sistema genera adictos. Este sistema está empedernido en generar adictos, porque mientras más adictos tengamos... Bueno, es que si nuestro punto de vista es vender, o sea, aumentar la tasa de ganancia, o sea, producción para ganancia, o sea, no nos interesa más que la ganancia y no hay ningún tipo de otra ética, eso es lo que el movimiento ideal. Sí, de menos hecho, costo de producción, antes de más volumen de consumo. Perdón, sí. Hablando específicamente de negocios, crearle una adicción al cliente es lo mejor que puedes hacer. O sea, crearle una necesidad al cliente. Este siglo es el siglo de la no ética. Te vas a morir nunca. Sí. No te vas a morir de hambre nunca. Así. O sea, imagínate al cabrón dueño de Coca-Cola, no te pases de ver. O sea, ese güey inventó la droga perfecta. No, fíjense, yo aquí acabas de mencionar algo que, no sé, a mí me repudia. Yo la verdad no tolero esa popular marca de refrescos que no tengo que mencionar porque se ha invertido tantos millones de dólares en publicidad año tras año, que ahí está en tu mente. No, escuchen esto, no va a haber ningún día de su vida que no vean el logotipo ni escuchen referencias a esa marca popular de refresco. Se va a quedar para siempre como un daño mental en nuestros cernidos en hacernos adictos. Pues yo no encuentro ningún problema con eso. O sea, la cosa puede existir, ¿no? Pero si tenemos ahora sí el conocimiento ético de todas estas cosas, que es lo que intentamos, pues justamente ahora vas a decir, mira, ahí está esa porquería envasada. Me da mucha risa y yo más lo observo. Pero es interesante lo que dices, porque en el capítulo 11 de este libro que está en el Drive, que se llama El manjar de los dioses, bueno, ese es el título en español, así medio feo, pero en realidad es en inglés comida de los dioses, food of the gods, ¿no? El 11avo es sobre el azúcar. Es interesante, es todo un recorrido histórico. Inicia con el chamanismo, porque el chamanismo es anterior a la religión institucionalizada, históricamente, y con eso inicia la experiencia de lo sagrado también. Y eso está interesante con un texto de Bataille, que se llama Lascaux, que es la caverna en Francia, la caverna, pinturas rupestres. Lascaux, o el nacimiento del arte, nada menos. Bueno, el caso es que al llegar casi a donde estamos nosotros, llegamos al 11avo, que es el azúcar. Azúcar, café, té y chocolate se llama. Bueno, son las estancias por investigar. Y habla sobre el proceso que tenemos para poder aprender qué comer, pero desde el inicio, desde que somos chimpancés, ¿no? Poniendo cosas en la boca, oliéndolas, rastreando si nos pueden servir, si nos van a ser plácidas al demás. Claro. Y lo que tú dijiste es una historia que se puede insertar dentro de aquí, porque antes de que lleguemos al momento en que tú y yo también en cierto momento consumíamos los cereales azucarados como un manjar, bueno, antes de eso eran las especias,
Las especias eran, ¿no? O sea, si tú tenías pimienta, digamos, en España en el siglo XV, tenías cocaína, eras, sí, madre, o sea, eras, la verga. ahorita cualquiera tiene pimienta, pues, sí, claro. Exacto, pero en aquel, bueno, ahí está la pimienta. Hasta el Himalaya, hasta sal del Himalaya la venden en Walmart. Y eso configuró un intercambio económico inédito con el Oriente. ¿sí? Claro, estamos hablando de la ruta de seda, ¿no? Desde luego, y en todas sus versiones, hasta en la actual, que se está construyendo, ¿no? En África y demás. Sí. Muy interesante, es otra cosa. Pero bueno, después de eso, dice, cuando la primera variedad de, imaginemos, digamos, el apocalipsis de ese momento, que es cuando después de construir una gran infraestructura y hiperconectividad y demás, que nunca había existido, de repente ya no es tan necesario, o el volumen no justifica también su costo de ganancia porque pues ya hay mucho. Esto es interesante también en costos cuadráticos, hasta que estoy pensando, costos cuadráticos, con el blockchain y esas cosas. Pero el caso es, azúcar, que es lo que necesitamos después de las especias que pues ya no pueden llegar. ¿O qué otra cosa en lugar de esa infraestructura? Azúcar, chocolate, té, alcohol destilado, otras drogas. Nuestro presente sistema de comercio global fue creado para crear a las personas una necesidad inherente a esta variedad de estimulaciones. Por supuesto. O sea, de hecho, la raíz de todas estas sustancias que al fin y al cabo, digamos, no las creamos, más bien las adaptamos, y me estoy refiriendo, tengo aquí en la mente bien presente cómo nació, por ejemplo, el alcohol y todas sus variedades, o sea, la cerveza, el vino. ¿Cuál fue la necesidad principal de crear el alcohol? Porque en un principio siempre fue recreativo, o sea, nos remontamos a ¿qué les gusta? Tengo mucho esta imagen de la mitología nórdica, donde hacían sus celebraciones con barriles gigantes de cerveza Pero checa lo que estás diciendo, es justo esto, es decir, el momento de comunión de la sociedad a través, ¿sí? de una sustancia, no nada más de la sustancia, justo de la sustancia, pero también de toda esta fuerza mitológica. Inclusive, Godoy, no nos vayamos tan lejos, o sea, la celebración más grande de la religión católica está... el vino, el vino, ahí está. O sea, está completamente ligada a una sustancia creada por el hombre. Y inclusive estamos hablando de que Jesucristo tenía el poder de convertir el agua en una sustancia. O sea, muy interesante simbolismo. Ahí está. Si reactualizamos ese mito, pues ahí está el que está haciendo su cultivo de hongo Psilocybe cubensis, está convirtiendo tierra en un milagro. Sí. Etcétera, ¿no? Pero sí, es eso. Los mitos, las comunidades, es muy interesante estudiarlas. Porque llegan a estos puntos. Me gustaría que nos Baco y el vino, por ejemplo. También el Eleusis y el Quiqueón. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? Precisamente con todo esto me llama la atención y me gustaría que ya avanzáramos sobre las sustancias, a algunas recomendaciones. Por ejemplo, esto del azúcar. El azúcar es una sustancia que está ahí, ¿no? Igual que la heroína, que la marihuana, o que etcétera, ¿no? Pero ¿cómo consumimos azúcar? ¿Cómo deberíamos consumirlo? Para eso se necesita cierto conocimiento, ¿no? Tenerle cierto respeto a nuestro organismo y a los medios, porque el azúcar no es como que se genere espontáneamente, requiere cierto sacrificio de esta tierra para poder llegar a nosotros, ¿no? Se queman decenas de caña que contaminan. De hecho, en principio reactivó la esclavitud y sí, el Vaticano se interesó de nuevo por la esclavitud, cosa que ya no existía después de la... Sí, entonces hay que reconocer primordialmente
o hay que ser más conscientes, ¿no? de todo lo que va detrás o todo lo que está implicado en una sustancia o en un proceso. En el caso del azúcar, con este nuevo etiquetado, a mucha gente le vale. Ve exceso de azúcar y dicen, pues mejor, ¿no? Me acordé de uno de los diálogos de Platón, no me acuerdo si era, creo que era el Gorgias, pero hace esta reflexión de que, pues es que a uno cae en estos falacias, ¿no? Por ejemplo, pensar, el azúcar es dulce, y lo dulce es placentero, y lo placentero se siente bien, entonces es bueno. Entonces el azúcar es bueno. Sí. Eso es el razonamiento que yo me imagino que tiene la gente que se compra 3 pingüinos o 3 gansitos, claro, y se los come de un jalón. Pero si real, eso es un conocimiento falso, eso es un falso razonamiento. En cambio, si uno ese razonamiento es tan falso como pensar que cualquier droga te da una retroalimentación positiva, o sea, si no, ¿por qué sería? Sí, efectivamente. Porque incluso también con estas sustancias se ha generado una especie de ego acerca de que, no, es que yo he comido tantos cuadros, o es que yo ya he ido a 10 ayahuascas. No, creen que por el simple hecho de consumirlo hay un beneficio per se, pero en cambio, por ejemplo, el azúcar. Si hacemos un análisis de por qué es necesario el azúcar en el organismo, por qué es necesario cierta ingesta de carbohidratos y cuáles demás, pues creo que podemos hacer un consumo más responsable, ¿no? Que a la larga puede ser benéfico y provechoso, no solo para nuestro organismo, sino también para el bienestar de la demanda y el desgaste que genera, ¿no? Al medio ambiente. Sí. Pues supongo que estamos llegando al final de este podcast. Pudiéramos abarcar ya una idea global de lo que hemos estado hablando estas últimas 2 horas. Y me gustaría hacer una recopilación acerca de pues diferentes drogas, sus clasificaciones, sus no recomendaciones, sus opiniones personales acerca de esa droga y alguna experiencia personal que les gustaría compartir. O sea, repito, una pequeña lista de drogas con su clasificación, como ustedes consideren, y alguna pequeña anécdota que quisieran compartir. No necesariamente como consumidor, sino como un dato curioso. Ahí está. Ok, pues bueno, antes de que digas, Astilla, nada más me gustaría decir que hay información muy interesante sobre esta cosa en el libro de Hoffman de Plantas de los Dioses, allí está en el drive. Sí, perdón, listo. Bueno, antes de empezar con esta sección, quería hacer una ligera retroalimentación de lo que hemos ido platicando. Primero que nada, vivimos en un tiempo de cambios muy acelerados. La regularización de ciertas sustancias como el cannabis u otras en el futuro es una realidad. Vemos como Estados Unidos, Canadá y algunos países de la Unión Europea ya optaron por eso, han tenido beneficios económicos, y obviamente México, como siempre copiador de modelos que están funcionando, pues obviamente en algún momento lo adoptará si el narcoestado lo permite de alguna manera, ¿no? Y bueno, también hemos hablado que pues no todas las drogas son iguales. No todos los, como le dice George Orwell, no todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y también hay que separar las conductas, las adicciones y también los contextos. Porque esas sustancias han estado incluso antes que nosotros, han sido parte de la conformación de lo que llamamos humanidad. Entonces hay que entender que no solo tienen un uso trivial, como nos lo arroja ya procesado esta nueva cultura que se está generando alrededor de ellas, ¿no? Y bueno, también recordar que no estamos aquí para promover su uso, pero no podemos negar que son parte de la humanidad y que van a seguir siendo parte de. Y además no podemos, la ley es muy lenta en comparación de lo que va avanzando la química al respecto. Cada año se sintetizan alrededor de 175 compuestos nuevos, entonces todo eso va a estar en legalidad gris. Entonces también recordarles que
estamos expuestos a un montón de sustancias que desconocemos sus efectos adversos. Y bueno, también todas esas consideraciones, estas aportaciones valiosas que nos hizo Fernando acerca de la reflexión histórica, simbólica, espiritual y trascendental del uso de las sustancias, y del desarrollo importantísimo que puede tener este país, porque ahí precisamente en el libro del Planta de los Dioses de Hoffman, Richard Evans Schultes. Sí. Y Hoffman, sí. Ahí en este libro van a encontrar un listado de un montón de plantas con propiedades psicoactivas que hay en este país. Este país es un paraíso para las sustancias. No es casualidad que alguien arrojó semillas de marihuana en Reforma y crecieron solas. Hay una predisposición enorme para el desarrollo de esta magia, de estos misterios en este país, tristemente desaprovechado. Es lo que quiere rescatar, ¿no? El libro que nos asiste. Y bueno, ¿qué tal si sobre las experiencias? Robert, ¿empiezas tú? Nada más me gustaría agregar a eso antes de poner a las entrevistas, y es corto, justamente, y complementa también lo que decías, Estella, porque es la legalidad, lo legal avanza a un ritmo, y cuando si el tiempo se acelera o las comunicaciones generan otro ritmo de conexiones y demás, se necesita no ya nada más una legalidad, se necesita algo más allá, que es una ética. Entonces, una ética sobre esto es lo más importante, y eso solo puede ser obtenido si se comienza a pensar qué significa científicamente, no, con el método científico, pero no en el sentido chambón en que se mal usa este tipo de temas. Y justo creo que este es el propósito también de hacer esto, ¿no? Sí. Un poco también aportar de lo que uno ha tratado de aprender sobre eso. Y bueno, pasamos a las experiencias. Bueno, aguantar yo, para a lo mejor quizá mi desarrollo les ayuda a desarrollar el suyo. Bueno, les voy a confesar cómo llegué a interesarme tanto por esos temas. Pues bueno, estaba en la prepa, ahí justamente este desarrollo se desarrolló paralelamente con nuestra amistad, Fernando. Me alegra. A mí también. Ya eso sí. Pues bueno, obviamente a lo largo de toda mi vida he leído bastantes libros, ¿no? Y un día llega a mis manos Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley, y vas leyendo todo lo que ese gran pensador profético con Un Mundo Feliz. Antes de leer Las Puertas de la Percepción, lean Un Mundo Feliz para que entiendan lo que ya atisbaba, lo que logró atisbar esta mente. Y bueno, llegas a estos temas interesantes de lo que va más allá, de conocimiento que ya involucra química, que ya involucra otras disciplinas, que ya involucra psicología, que ya involucra antropología, que ya involucra incluso historia de las religiones. Y bueno, me atrapó, pero no hay que ser pendejos tampoco, no hay que no hay que aventarse vacío sin ninguna consideración. Entonces, obviamente, Fernando siempre me invitó a tener mucho precaución con el conocimiento que había por ahí, ¿no? Entonces, ir contrastando, ir investigando, realmente hacer una investigación metódica acerca de un fenómeno. Entonces, hicimos, me acuerdo que mucha investigación en los años sobre las repercusiones posteriores, algunas consideraciones psiquiátricas que tiene que hacer uno antes de consumir cualquier sustancia que afecte severamente la conciencia. Y obviamente, si antes de probar estas sustancias te enriquecieras con conocimiento psicológico, lingüístico, no puedes llegar a conocer a Dios con las manos vacías. Y bueno, tras haber recopilado un montón de lecturas y de puntos de vista, porque también hay un montón de autores que ya han desarrollado tesis, vidas enteras dedicadas a eso. El ejemplo de Terrence McKenna o Alan Watts, incluso les recomiendo que revisen ahí sus contenidos, están en YouTube al alcance de todos, y también en el Rizoma hay carpetas dedicadas a estos autores. Bueno, también debo admitir que parte de la curiosidad que se va desarrollando en la juventud nos llevó a conseguir estas sustancias. Ahí yo sí me pongo un strike. ¿Por qué? Porque, pues sí, lamentablemente al hacer este tipo de consumo se apoya de alguna manera el crimen organizado. Cosa que ojalá se optar por una legislación como en países
Ámsterdam. En Ámsterdam. Había otro, el que empezó Países Portugal, Bajos. me parece. Ajá. Portugal. Sí, Portugal. pero no, vivimos en un país que vive en un atraso legislativo encabronado que parece hasta malintencionado. Pues bueno, ya, detrás de toda esta investigación era necesario pasar a la experimentación. Haces el consumo y, al menos en el caso de radioactilamida de ácido lisérgico, también muy interesante, investiguen mucho. Los invito a todos los curiosos porque te pueden dar gato por liebre. Y hay un montón de sustancias en el mercado. Como no es algo regulado, es muy fácil que vayas con tu dealer de comercio y digas, oye, venden esto. Y te den otra sustancia que, no sé, es sintética, de mala calidad, o no lo sé. Hay un montón de drogas, les digo, hay infinidad de sustancias en el mercado. En fin, tras hacer el consumo, pues, no sé, intenté estar lo más lejos de preconcepciones. También es importante tener ambientes preparados. Por ejemplo, cuando vas a consumir alcohol, no lo haces cuando estás en clase, no lo haces cuando estás trabajando. Tiene que haber un espacio delimitado, un mood, ¿cómo le llaman? Un estado de ánimo predispuesto. Un setting. Sí. Y también tener ciertas seguridades, ¿no? Puedes estar en tu casa, porque si estás, no sé, en medio del mar, a lo mejor te daría miedo, o en medio del bosque podría desatar inseguridades. Y bueno, ya después de hacer ese consumo, yo creí, no sé, tenía ese vago miedo de que al consumirlo iba a haber elefantes rosas y iba a estar en el suelo ahí convulsionándome bien volado. Pero no, al momento de consumirlo, estuve más lúcido que nunca. Con esto no quiero invitarlos a probar nada, porque les digo, yo estoy en contra de que apoyen al narcotráfico. Pero, no sé, la realidad, todo lo que podría describirles está ahí en el ensayo de las puertas de la percepción. Pero sí, era como si me lavaran la mente tan manchada de ideas estúpidas y de cultura tan nociva. Sí, era como lavar mi visión y podía ver la realidad tal cual era. En ese entonces era de noche y me maravillé por ver el pasto vivo, porque lo está. No sé si sepan que el pasto no está muerto, el pasto tiene vida, pero no lo veía así antes de estar en ese estado, no lo veía así. Entonces ya pude ver el pasto moviéndose, estaba lloviendo y podía sentir el milagro del agua, el milagro del ciclo del agua caer en mi piel y el milagro de la capacidad de percibir ese fenómeno. Me hizo súper sensible a todo. Y luego, en ese entonces tenía un perro, y el Grillo, un perro callejero que vivía afuera de mi casa, y se acercó a mí como sabiendo, intuyendo que no estaba en un estado natural. Se acercó a mí y lo vi con tanta belleza, porque era un perro callejero, es decir, no estaba estilizado, en un color uniforme, y el pelo pues, o sea, en pocas palabras, las pulgas le saltaban. Pude apreciar la hermosura de su existencia por el simple hecho de ser él y ningún otro ser. Y bueno, ya después regresé a casa y pues me puse a estar en estados introspectivos. Me chingó un tazón de Fruit Loops. No, también tengo que hacerles algunas advertencias. Tengo mucho cuidado porque pues yo en lo particular pues dentro de mis investigaciones me di cuenta que no todas las sustancias son iguales. Entonces yo en lo personal no consumiría nunca cocaína. ¿Quién no quiere dormir, maldita sea? ¿Quién quiere? Es una sustancia horrible. Tampoco, no sé, no le haría al MDMA, incluso que las tachas son sustancias muy eufóricas. Ahí las recomendaciones ya incluso más metódicas, porque las hay, serían las siguientes. Y de hecho serían, a ver si las puedo poner en 3 cosas. Primero, 3 cosas. 1, ocurre de forma natural. Ocurre en una planta, es un organismo natural, ¿sí? No es sintético, no es producido en un laboratorio. ¿Por qué es importante? Por las otras 2 cosas. 2, ya tiene una historia de utilización en humanos. Esto no nada más es bueno porque significa que vas a atravesar la historia. Sí, claro.
de eso, ¿sí? La historia es incluso cúmulos de pensamiento. Entonces, por ejemplo, la biología, hay un tema de los campos morfogenéticos. El problema de la biología justo es las formas, como la evolución, por ejemplo, es evolución de formas. El problema de la biología es la morfogénesis, ¿no? Y el campo morfogenético dice que las especies tienen su historia. Nosotros tenemos nuestra historia, cierta planta tiene su historia, y hay un tiempo de historia, de relación, al cual se puede acceder si es parte de esa comunión. Lo cual es muy beneficioso. Y en segundo lugar, que sea usado justamente y que tenga este historial de uso, te va a garantizar que no va a haber respuesta fisiológica inadecuada. No habrá malformaciones, envenenamientos o algo parecido. Desde luego puede haber algunas que sí las haya, pero es muy importante para diferenciar lo sintético y lo natural. Y en tercer lugar, ocurre naturalmente en tu cuerpo, porque veramos que las drogas sintéticas no cumplen este requisito, pero las que ocurren en plantas, sí, porque las triptaminas, que son justamente dimetiltriptamina, dietilamida, el ácido lisérgico es parecido también a las triptaminas, o es derivado de triptaminas, la psilocibina, en fin, son de hecho familias de las triptaminas que ocurren de forma natural en el propio cuerpo. El DMT ocurre de forma natural en nuestro cuerpo. Descartes estudió la función de la glándula pineal porque pensaba que era el punto de comunicación entre la realidad y exactamente, la res extensa y la res cogitans, ¿no? El alma y lo eterno y lo sólido, la extensión. Bueno, estos son 3 parámetros básicos. Ahora, para lo otro, recomendaciones de uso. Creo que esto evidencia lo poco que sabemos de lo que significa un espacio sagrado, porque en realidad el uso que se tendría que tener con esto, el uso científico, que es el chamánico, porque es el que históricamente estamos hablando, tiene ciertas características muy básicas, que es, desde luego, no necesariamente esto, pero lo recomendable, 3 cosas también. Solo, ¿sí? No es una fiesta. En primer lugar, porque si es una fiesta, de hecho, pues, como que no hay. En pero lugar, al fin y al cabo es una fiesta contigo mismo, ¿no? O sea, es algo que tienes que algo introspectivo. Sí. Y creo que sé hacia dónde quieres llevar el punto de que es en un lugar sagrado, porque estás diciendo que no sabemos nada acerca de lo que es un lugar sagrado, sin embargo, porque te estás enfocando meramente a lo que es el chamanismo. Sin embargo, exactamente, al fin y al cabo, pues los mismos chamanes son los que le dan el valor sagrado al lugar sagrado como tal. Lo que sí estoy de acuerdo es que el baño de mi casa no es un lugar sagrado. Podría serlo. Podría serlo, si le das ese valor real. Pero las personas que van al antro y se meten un niñazo, evidentemente no lo están haciendo en un lugar sagrado. Ese es el punto probablemente que estás queriendo tocar, porque sí, un lugar sagrado para mí pudiera ser el cuarto de mi casa y lo tengo completamente adicto. Sí, desde luego. No estoy hablando... Es buena precisión porque... Es buena precisión, sí, porque tampoco se trata de que vayas a la Basílica de Guadalupe. Claro. No, yo me maltrataría. Desde luego, sí. Claro. Sí. Y estabas hablando quizá la consideración sería la siguiente. Debe ser lo otro de lo que es profano, que es una tautología a lo mejor, pero debe ser contrario a lo, digamos, ordinario. Debe de tener esa voluntad de ritualización.
En términos de lo que se hace históricamente, pues están los ritos, por ejemplo. Los ritos son, por ejemplo, las películas de Pasolini que se están subiendo ahorita al Rizoma. Es algo muy interesante. Pasolini está fascinado por los ritos, fascinado. Entonces, ahí está la muerte en Medea, ¿no? Como están todos expectantes y demás. Eliade dice que siempre existe este arquetipo del mito del eterno retorno, que es volver a el lugar de irrupción del tabú. O sea, por eso mismo es sagrado, porque atrae y repele. Ese es el sentido del tabú. Y además de solo, debe ser en oscuridad. ¿Sí? Nada de ponerte a ver una película de 7 horas o algo así. O ir a la discoteca, ver colores brillantes, o ir a la feria, o yo qué sé yo. Es en oscuridad y es en silencio. En resumen, no hay que ir con Bach o con por más tentador que sea. Pero fíjate sí, ¿no? que eso que mencionas del silencio es, incluso hay gente que no tolera el silencio en un estado de conciencia normal. Huyen del silencio. No, ponen música, y en este estado, ruido. por ejemplo, déjame contarte esta vez, donde yo nací, soy, pues, estás en completo silencio y entonces irrumpen todos los sonidos de las ranas, los sapos, los grillos. Es una sinfonía terrestre y celestial que una armonía, nunca pudo escribir. Una armonía absoluta de la naturaleza. Yo lo veía, por ejemplo, ese mismo día había leído, esto es posible, dije, pero lo que leí es que Pitágoras decía, ¿no?, que existía las esferas, las estrellas, al hacer su recorrido, sus revoluciones, sus movimientos, lo que hacen es desprender, bajo esa armonía, una armonía celeste de las esferas, y que era posible escucharlas. Entonces, imagínense la sensibilidad para poder escuchar la armonía de las esferas celestes. Sí. Por eso es en silencio, para que, y es como esta 433 de John Cage, que está en YouTube, no necesita estar en el Drive. Silencio. ¿Y qué pasa? Todo irrumpe. Si hay silencio, todo irrumpe, todo. Sí. Y esas son las tres cosas. Parecen aburridas, no lo son. Pero es la metodología chamánica, se podría decir. Sí, bueno, también me gustaría advertir a la audiencia de que es tentador caer en adicciones con estas sustancias, porque les digo, el mismo sistema te invita constantemente a un montón de adicciones, y que se genera un ego, a pesar de que estas sustancias tienen la particularidad de que en su mayoría, ¿no? Pero justo si seguimos esta metodología, no sucede eso. Sí, se evita. Creo que el problema, justo tomar es otra cosa, qué bueno que lo dices. Porque al hacer esto, no debe ser una dosis mínima. Con esto no me refiero a que te atasques lo más posible. Me refiero a que no debe ser, o sea, si uno ritualiza, consume cierta pequeña cantidad cada 5 horas, esto no es el método, ¿sí? Esto no es así. Esto es tomar grandes cantidades, así como lo dije, ¿no? Pero grandes cantidades, de forma que no vas a estar un mes pensando en... Sí, tener un tiempo para extraer la experiencia, ¿no? Sí. Ya entendí. Evitar chiquiteras de ese sentido, justo es evitar posibles adicciones, pero... Y es importante decirlo, porque si uno va a las tablas de comparación y uno dice, entonces el peyote, la mescalina, el LSD, el otro, no son tan adictivos como el tabaco, el azúcar y demás. Es verdad, pero si no se usa de esta forma, puede ser igual de sí, claro, desaprovechado más bien que adictivo, desaprovechado. Bueno, dañino sí, claro, no fisiológicamente, pero muy importantemente en otras cosas. Sí, tenemos el ejemplo de Sid Barrett, ¿no? O sea, a pesar de que los estudios dicen que el LSD no hace daño y tiene impacto poco significativo en el organismo. Claro, pero no se sabía qué significaba el LSD. Pues sí, no tenían tanto conocimiento. Pobre cuate, ¿no? Se quedó crítico en el viaje.
Entonces sí tengan cuidado, o sea, como todo es una herramienta, lo llama Fernando muy acertadamente, es una tecnología, pero si agarras una motosierra que también es una tecnología y juegas al estúpido con ella, obviamente algo va a salir muy mal con esa, entonces hay que tener respeto y cuidado. Lo que decía McLuhan es, la bomba atómica es una extensión del puño. Muy bien, nos interesamos por mejorar nuestras posibilidades, pero esa bomba atómica puede ser un puño que te puede destruir a ti mismo. Entonces, desde luego, es una cosa de ir calibrando nuestras extensiones. ¿Y qué posibilidades hay? A mí, pues, el uso de estas sustancias reconozco que me han ayudado de alguna manera a desarrollar la conciencia, porque creo que a esto está encaminado este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque juegan con la conciencia. Me acuerdo que una vez, tras haber consumido cannabis, fui más receptivo de mis emociones, me daba cuenta, estoy enojado, y podía sentir genuinamente el enojo, o podía sentir la euforia o la felicidad. Y en el caso de la dietilamina basálcico, pues era más consciente de pensamientos muy profundos y podía seguir líneas de pensamiento a límites que no había sospechado antes. Con esto no quiere quitar a la gente que vaya y pruebe, no, al contrario, estamos hablando de posibilidades, estamos ofreciendo un panorama. En ningún sentido no quisiera promoverlo, esto ya depende de cada uno. Y al final, si depende de cada uno, ustedes son responsables también del uso que les puedan hacer, ¿no? Claro, este video es para mayores de edad, sobre todo. Nosotros ni nos vean. Pequeño disclaimer, esto es para mayores de edad. Los invitamos a que investiguen y les ponemos información a disposición para que puedan ser críticos, para que puedan ser conscientes. Bueno, perdón, una cosa nomás para seguir si quieren con experiencias y demás. Bueno, decías, por ejemplo, no sé, viste el pasto de otra forma, viste esto de otra forma. Es algo muy interesante porque el problema de reducir todo a la ciencia, del positivismo, por ejemplo, de inicios, ¿no? No sé, de desarrollo mecanista y demás. El mecanicismo determinista es una enfermedad también justo de la ciencia. La forma de sanarlo es metiendo esto, porque significa aportar la brillantez de lo cotidiano. Es decir, sí. Yo me acordé del principal beneficio, por así decirlo, que encontré en esto. Yo, a través de mis juveniles lecturas aristotélicas y platónicas, pues ya ves que en sus primeros libros hablan sobre las partes que tienes que cuidar, sobre el espíritu, la mente y el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo es muy fácil, ¿no? Haces ejercicio, comes bien, el intelecto también, te pones a leer filosofía, de materias afines, pero el espíritu, ¿qué hago? Iba a la iglesia, me acuerdo que de niño mi papá me mandaba al catecismo, ¿no? Iba, a mí también, sí. Y escuchaba al Señor, y el Señor no me decía nada de lo que decía tenía sentido. Entonces, regresé con mi papá y le dije, papá, no me hace ningún tipo de sentido. Me dio dinero para que fuera, me dijo, te voy a dar dinero si vas. Y ya fui. Pero fíjate lo importante que es. Sí, que tenía que ir. Porque yo reprobaba eso, yo reprobaba, porque era aprender oraciones y venía el fútbol y madre, sigue el catecismo. Reprobaba esas cosas. Bueno, y ya fui con el dinero en la mano, otra vez a sentarme ahí a escuchar misa, ¿no? Y si ya lo gasté, se lo regresé y le dije, papá, perdón, no puedo ni siquiera aceptar tu dinero. Y bueno, por mucho tiempo estuve perdido de la espiritualidad y negada, quizá con un ateísmo necio. Fue hasta que fui introduciendo estos temas y a esas experiencias en las que logré una conexión interesante con lo divino. En esos estados en los que no sé, se te disuelve el ego y estás pleno con todo el universo. Claro, fíjate que eso es lo que quería hacer Bataille. Es lo que quería hacer Bataille haciendo la comunidad acefal, justamente. Pero él lo que hacía era, según, si es que es verdad que se hizo una sesión y se hicieron un sacrificio. Entonces, o sea, me refiero a que no necesitamos hacer un sacrificio para ver estas posibilidades. Es una cosa muy buena, muy interesante. Y que debemos de aterrizar con todo esto. ¿Sí? Y bueno, a partir de esas experiencias, como es un fenómeno incomprensible, incomunicable, lamentablemente, lo siento por ustedes, espectadores,
pero tenía que saber acerca de eso y me puse a investigar de religión, me puse a investigar de misticismo y no sé, logré estar de alguna manera, logré atender al fin esa espiritualidad que me había sido privada desde mi infancia. Y ya en la actualidad ya no he vuelto a consumir sustancias desde hace medio año, creo. Y estoy muy bien con eso y me siento trascendido. Veo difícil la necesidad de volver a recurrir a estas sustancias porque ya se me mostró el camino, como si fuera un mapa. Ya el chiste era recorrerlo yo con mi propia senda. Ya no había necesidad de volver a ver el mapa. Bueno, creo que ahí termina sobre mis experiencias. Yo los invito a ser críticos, a investigar más y experimentar. Para eso es el método científico, para trascender las barreras de lo no conocido. Pero sí, con mucho cuidado y con mucho respeto. Yo sinceramente, ya para cerrar ahora sí el podcast por completo, sí quiero invitar a toda la audiencia a tener criterio, simplemente, a no engancharse, no enfrascarse a ideas que otras personas les puedan influenciar, simplemente crear sus propias ideas a partir de conocimientos que hayan adquirido y a partir de estas nuevas ideas, pues ahora sí tomar sus propias decisiones. Digo, espero que todas las personas que nos estén viendo y escuchando tengan la suficiente capacidad cognitiva como para poder hacer este tipo de cosas, ¿sabes? En verdad espero que no se lo pasen de un audio para otro, porque todo esto sería completamente en vano. O sea, todo esto serían solamente pláticas banales que pudimos haber tenido, que para nosotros no son banales en absoluto, pero si lo estamos grabando es por algo, porque queremos dar un mensaje, y el mensaje que yo les quiero transmitir, sinceramente, es que se queden algo, pero no se lo queden literalmente. Déjenselo, lean, investiguen y a partir de creen su propio criterio. Decidan por ustedes mismos si desean entrar a este mundo que para algunos es todo un tabú y para otros es un misticismo. Es un mundo, eso sí, es un mundo, como entrar al mundo del fútbol, como entrar al mundo del béisbol. Este también es un mundo en el cual hay muchísima información, hay muchísima historia y es muy, muy, muy necesario dar énfasis a que no lo hagan sin información. Siempre hay que estar bien informados y sobre todo, si lo van a hacer, asegúrense de no meterse en problemas legales. Sobre todo, nos deslindamos de cualquier tipo de cosa que pudiera suceder a partir de nosotros solamente estamos informando, en ningún momento estamos incitando a ninguna acción. Nosotros solamente estamos discutiendo cuestiones que nos parecían muy interesantes. Y ya para cerrar, pues la neta, vida solo hay una y si no aprovechamos, igual nos vamos a morir, ¿sabes? Ahí se los dejo a que lo piensen. Su criterio. Sí, yo no me quiero morir sin haber probado por lo menos alguna sustancia, llámese legal o ilegal, que me llegara a hacer sentir algo inimaginablemente enigmante, como diría Lady Coral. Pues nos vamos, sin antes decirles que... Las conclusiones de Fernando, ahí traía unas anotaciones. Sí, muchas gracias. Pues nada más decir que desde luego tocamos solo algunos puntos, porque queríamos, digamos, hacer algo, darle información, tratar de que la síntesis fuera lo más esencial, o sea, que realmente fuera como un tipo de introducción o de provocación a que se adentren en un tema del cual ya tenemos muy buena información, y que es necesario tener cada vez más, porque estamos hablando de uno de los temas que son tan enigmáticos
y por lo mismo importantes como lo puede ser la sexualidad. Y la sexualidad es uno de esos temas tabús que culturalmente, como ya dijimos, es justamente donde se debe observar para poder ver dónde existe la opresión, la libertad, la emancipación, la posibilidad, y pues por lo mismo es bueno, creo que los temas más importantes son de los que no podemos tener una certeza absoluta, es decir, el amor, no sabemos qué es eso, la sexualidad, no sabemos ponerlo en palabras, es decir, y justo es una crítica esto también, todo lo trascendental, todo lo más importante o lo último está más allá de las palabras. Este es uno de ellos, una de esas cosas, y por lo mismo quizá podríamos catalogarlo como uno de los derechos para poder ejercer plenamente nuestra libertad de explorar el misterio de existir, y no nada más usar eso como una propaganda para lanzarnos a hacer una campaña socialista, nacionalsocialista, nazi, para oprimir a otros, sino que esto es algo muy importante por el momento histórico en el que estamos, y esperamos que se metan y nos agreguen también cosas al Rizoma, que es nuestra carpeta. Estoy completamente seguro que ahí podemos encontrar cosas muy interesantes. Ahí esperamos que esté bajito, y pues suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, los 3 audioescuchas fieles a este podcast. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Take it easy, dude, but take it.